seguir. No, pues sí, está mal nuestro caso. Creo que no, según yo no. Creo que este no lo vimos, pero bueno, si no lo tendrán que No, leer. pero qué daño hace verla otra Sí, vez. ¿verdad? Órale, Jesús, para evitar el daño, por favor. Oigan, ¿ven las manchas negras otra vez? ¿O ya no? ¿Siguen Sí, sí viendo se las ven. manchas negras? Ay, qué horror. Bueno, voy a quitar entonces esto, que es donde los veo a ustedes, y quitaré también esta cosa. Mm, mm, mm. Estéreo, a ver, espérenme. Pero creo que ahora sí puede dejar de compartir audio para que ahora sí se vea de que nada más Ah, la pantalla, porque ahorita pues, lo pusimos así por el video, pero sonidos del equipo, optimizar, a ver si. No, pero optimizar, ya se quitó. ¿ya se quitó? Ujú. Ay, mira, fíjate, todos los días aprende uno algo. Entonces, cuando se quita optimizar, ya no se ven estas cosas. Ajá, yo creo, a ver, inténtalo a ver para dejarnos de que con certeza de que sí es así. A ver, ¿ya no tienen ahorita nada? No, no se ve nada. A ver, les voy a poner, ahora vamos a jugar a esto. ¿Se ve? La Sí, ya sombra. se ve. Ah, mira, ay, Es con gracias. ese maestro. Ay, no, todos los días aprendemos algo. Sí, es que la verdad es que ya siempre se quejaban, maestra, pero no me había dado cuenta que tiene que ver con las películas. Va, entonces, ahora sí, ya los puedo ver a todos y ustedes ven nada más el documentito. Va, Jesús, porfas. El reverso de la ascensión de Prusia estuvo en la desaparición del Reino de Polonia. Con anterioridad a 1772, Polonia era el tercer estado más grande de Europa en extensión y el cuarto más grande en población. Por esos años, sus vecinos más poderosos, Rusia, Prusia y Austria, comenzaron el proceso de reparto que en 1795 borraría a Polonia del mapa político. Unas tres cuartas partes de la población eran legalmente siervos atados a la tierra y sin más derecho que las que les concedían los amos. La nobleza polaca era bastante numerosa, alcanzaba un 8% de la población total, pero su gran mayoría era también pobre y carecía, pero su gran mayoría era también pobre y carecía casi por completo de tierra. Durante los siglos XVI y XVII, Polonia exportó grandes cantidades de grano al oeste, principalmente a través de Danzig, hacia el mercado de Ámsterdam. Pero cuando la producción agrícola de Occidente se incrementó en el siglo XVIII, la demanda de grano polaco decreció y el país volvió a la agricultura de subsistencia. Las limitaciones en la capacidad del Estado para dar forma a la economía se revelaron de modo aún más patente en la historia de Rusia, el estado más grande y uno de los más poderosos de Europa. Durante los siglos XVI y XVII, Rusia se desarrolló política y económicamente en gran parte aislada de Occidente. La inmensa mayoría de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia, en la cual la institución de la servidumbre cobró mucha importancia e incluso aumentó en severidad a lo largo de los siglos. Mientras tanto, a pesar de numerosas revueltas, guerras civiles y golpes palaciegos, la autoridad del zar fue haciéndose cada vez más fuerte. En 1696, cuando Pedro I el Grande se convirtió en el único soberano, su poder dentro del Estado ruso era incuestionable. Muy bien. Esto no lo habíamos leído, ¿sí? Según yo, no. Creo que Pero no. entonces, No, no lo había escuchado antes. no, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de la difícil construcción de estos territorios. Bueno, y piensen en Rusia, que fue antes la Unión Soviética, la dificultad que tuvo para, pre, principalmente para poder considerarse como un país. Nada más, sí, territorios pequeños costaron trabajo, imagínense este país que tiene una gran cantidad de territorio. Bueno, entonces cuando decimos 19 nos quedamos que es a partir de ese momento, vamos a ponerlo. Va, Ariadne, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, Va, si lo ves bien, es, ¿verdad? es lo de Pedro. Es que luego cambian hasta después las diapositivas. No, sí, es Pedro. Ah, ok. Pedro se propuso deliberadamente modernizar, es decir, occidentalizar su país, incluida su economía. Concedió subvenciones y privilegios a artesanos y empresarios occidentales para que se estableciesen en Rusia y llevasen ahí a cabo sus ocupaciones y su comercio. Construyó la ciudad de San Petersburgo, su ventana a occidente, sobre el territorio reciente conquistado a Suecia. El país estuvo en guerra
generalmente ofensiva durante todo el largo reinado de Pedro, excepto 2 años. Con este fin, instituyó un nuevo sistema de impuestos que esperaba fuera más eficaz y reformó la administración central, cuya función era, según sus palabras, recaudar dinero, todo el que sea posible, porque el dinero es la arteria de la guerra. Solo las industrias del cobre y del hierro, de los Urales, donde tanto el mineral como la madera y la energía hidráulica eran abundantes y baratos, hicieron emerger empresas viables de su atmósfera de invernadero. Una de sus sucesores, Catalina, también la Grande, fue responsable de 2 innovaciones en las finanzas del Estado que tuvieron efectos perjudiciales en la economía: el préstamo del extranjero y las enormes emisiones de moneda fiduciaria, papel. Mientras tanto, las verdaderas fuerzas productoras de la economía, los campesinos, se afanaban con sus técnicas tradicionales, obteniendo apenas lo indispensable para subsistir después de las exacciones de sus amos y del... Ay, ya no veo eso. Estado. Y del Estado. Ok, gracias. Entonces, hablando de, vamos a aparecer ahora recomendadores de películas. Hay una serie de Catalina la Grande que está en Claro Video, que esa sí es rusa y entonces está muy apegada a la realidad y hablan, o sea, si les gusta cómo se escucha el ruso, pues entonces está muy interesante. Bueno, la verdad es que yo me aburrí, pero hay otra del Stars Play que es de Vacilada, en donde cuentan cómo, porque Catalina era austriaca y se casa con el hijo de Pedro el Grande, ¿no? Entonces ponen a Pedro como un bruto, así que es bien baboso y mata osos y es un relajo, y la esposa, que es Catalina, tiene así como intenciones de hacer igual que Pedro, un país mejor. Entonces, bueno, ahí está para que los que les guste ver series, que ahora están de moda, bueno, al menos a mí eso es lo que a veces me quita más tiempo, vean, ¿no? La de Catalina, la de Claro Video, está buena. Sí, Alberto. A mí en mi curso para la uni me habían enseñado que Catalina la Grande le gustaba un buen así como pues, tener sexo y así, y entonces era tanta su obsesión que hasta una vez se metió con un caballo. Oh, no, eso sí no lo pasan, y no, entre los chistes que están, no lo sé, pero ponen, te digo que al hijo de Pedro como un brutote muy cañón, y aparte está bien chistoso esto de que Pedro el Grande, Catalina la Grande, tiene que ver también con estas, pues como seres humanos que cuando tenemos cierto poder, siempre tienden a exalzarse, ¿no? Entonces, el excelso, el grande, ¿no? O por ejemplo, Napoleón, ¿no? Todos como que estas faltas de, no sé si faltas de carácter o al contrario, este hecho de tener poder, luego a veces, pues no creo que a veces, siempre como que nubla a la gente y los pierde, ¿no? Entonces el grande es como que muy chistoso, pero bueno, pues ojalá y que no, pobre caballo, ¿no? ¿Qué culpa tiene? Yo creo que son dichos, ¿no? Pero imagínense que todas se mantengan y que se haya quedado como memoria eso, está muy feo. Bueno, va. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No? Pero si se dan cuenta respecto de esta circunstancia que estamos viendo de cómo se está construyendo los distintos estados-naciones, todos van a utilizar el dinero vía algunos impuestos, como es el caso de Rusia, otros vía el comercio, como es el caso de Inglaterra, como va a ser el caso de Francia, que lo vamos a ver más adelante, otros con las colonias, pero el dinero, el metálico, va a ser fundamental en este proceso de construcción y por eso esta corriente de pensamiento que es el mercantilismo, pues lo que está haciendo son las recetas para poder obtener más dinero. No es una obsesión por el dinero en sí, sino es el medio para lograr este instrumento que es constituirse como países, como naciones, y el que tenga más territorio, pues es el que va a tener más poder. De ahí que Carlos V, pues en su
en sus obsesiones, pues se queda sin dinero y sí con muchas deudas. ¿Quién me ayuda? A ver, Luis Eduardo. ¿Tu apellido Nambó, de dónde es, ¿Nambo o Nambó? Porque yo le pongo acento, Nambó. No, Nambo, nada más. ¿Es De Nambo? Asia. Nambo, ¿Nambó? ¿En Nambo, la no, O sin o en la acento. A? No, no tiene acento, es O Nambo. es Nambo. Ah, ¿y de Ajá. dónde es? De Asia, algo así. ¿De Asia? Ujú. Se me hace como, ay, espérenme. No sé por qué se me hace como africano. Digamos. ¿Será porque yo le estoy poniendo el acento, no? Tengo un alumno que se llama ¿Cómo? Molefe, y su papá es de Uganda, creo. Entonces, por eso estoy pensando, te relaciono con el compañero. Es que como no los vemos, pues así como que, por eso Fernando luego me dice, es que no los ubico. Sí, es muy difícil que los ubiquemos. Cuando estamos en presencial, hasta por el lugar en donde se sientan, las camisas, la forma en que van vestidos, los ubicamos si son amigos de no sé qué. Pero aquí ahorita pues es más difícil. Bueno, va, Luis, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Sí, maestra. Durante los siglos XVI y XVII, Suecia desempeñó un papel de gran potencia política y militar que resulta sorprendente considerando su pequeña población. Su éxito resultó en parte de su abundancia de recursos naturales, especialmente cobre y hierro, ambos esenciales para la potencia militar y en parte de la eficacia administrativa de su gobierno. Abolieron los peajes y aranceles internos que en otros países obstaculizaban el comercio, regularon los pesos y medidas, instituyeron un sistema tributario uniforme y llevaron a cabo otras medidas que propiciaron el crecimiento del comercio y la industria. En el siglo XVIII, tras el declive de su poder político, Suecia se convirtió en el principal proveedor de hierro del mercado europeo. Italia ha sido excluida de este estudio sobre las políticas de nacionalismo económico porque durante la mayor parte de los comienzos de la Edad Moderna fue víctima de la rivalidad de las grandes potencias. Uh-huh. Y la dificultad, gracias, y la dificultad entonces de construirse como país. Entonces les decía, algunos por medio de comercio, otros por medio de impuestos. Aquí la ventaja de Suecia es que tenía cobre y hierro, y permitió que fuera un proveedor. Recuerden que estamos apenas en el inicio de lo que va a ser la revolución industrial y en donde el hierro pues va a formar parte fundamental de todos los instrumentos, de todas las maquinarias, por ejemplo, bueno, pues el ferrocarril. Entonces, encontrar este insumo como uno de los más importantes de Suecia, pues le va a permitir también posicionarse y después vamos a ver cómo este hecho pues va a permitir que empiece este proceso de industrialización. Todos están, algunos, como va a ser Inglaterra principalmente y Francia posteriormente, van en este sentido de la creación de manufacturas. No porque sea no porque sea el que genere el valor, ¿no? Que esa es al final la idea, por ejemplo, de Adam Smith, que es el padre de la economía, ¿no? Ya lo saben ustedes, pero por si no, sino porque es el instrumento para que produzcas barato y vendas caro, y de esta manera adquieras recursos. Y es el estímulo que se necesita para poder formarte como nación. O sea, siempre todo este periodo va a estar determinado por esta característica. Bueno, va. Entonces vamos ahora a ver nos vamos después de Polonia. Ven cómo Polonia aquí tiene un gran territorio y después con todas las guerras, pues queda una parte muy pequeña. Está aquí Austria, Hungría, el Imperio Ruso, Suecia, tiene una forma, bueno, aquí no está cortado esta parte. Finlandia durante un tiempo fue también parte del Imperio Ruso, pero está aquí la Constitución. Vamos entonces con Francia. Y esta cosa que se va a llamar el colbertismo. Vamos a ver en qué consiste este periodo de Francia. A ver, Alan, ¿levantaste la mano? Sí, maestra, si quiere yo leo. Por favor. El colbertismo en Francia.
El ejemplo arquetípico del nacionalismo económico fue la Francia de Luis XIV, pero la responsabilidad de diseñar y aplicar la política recayó sobre su primer ministro durante más de 20 años, de 1661 a 1683. Jean-Baptiste Colbert intentó sistematizar y racionalizar el control del aparato del Estado sobre la economía que heredó de sus predecesores, pero nunca lo consiguió del todo, ni para su propia satisfacción. La razón principal de este fracaso fue su incapacidad para extraer suficientes ingresos de la economía con los que financiar las guerras del rey y su extravagante corte. Hacia finales del siglo XVI, como consecuencia del incremento de los impuestos, de la inflación de los precios y del crecimiento efectivo de la economía, los ingresos reales por impuestos se habían multiplicado por 7 en el curso del siglo y por 10 desde el final de la Guerra de los 100 Años, en 1453. De esta forma, los reyes se vieron obligados a recurrir a otros recursos para obtener fondos, tales como el préstamo y la venta de cargos. Muy bien, entonces el colbertismo tiene la intención de racionalizar el control del aparato del Estado. El problema principal, ahorita con lo que vimos de la película, es que justo es un momento en donde el costo por mantener a esta nobleza, pues era lo que llevaba más recursos, además de la guerra, de las distintas guerras, precisamente para proporcionarle la estabilidad que como país estaban dándose, ¿no? Entonces son estos dos elementos que van a impedir este desarrollo del colbertismo. Va, a ver, Luis Daniel, porque hay dos Danieles. ¿Me puedes ayudar a leer? Sí, profesora. ¿O quieres que lo haga un poco más grande porque está más pequeño? No, está bien, está bien. Bueno. El efecto de tales bancarrotas parciales fue empeorar todavía más las condiciones de los préstamos a la monarquía, pero se continuaron solicitando, incluso a tasas de interés más onerosas. Además de los préstamos, la corona obtenía ingresos a través de la venta de cargos jurídicos, fiscales y administrativos. La venta de cargos no era desconocida en otros lugares, pero en Francia se convirtió en una práctica habitual. Algunas autoridades afirmaron que produjo hasta 1/3 de los ingresos reales, lo que es probablemente una exageración, pero se puede asegurar que en muchos años produjo hasta un 10 o un 15% de los ingresos. Esta práctica cumplió su objetivo inmediato, pero a la larga su efecto fue perjudicial. Creó una multitud de nuevos cargos que carecían de función o cuyas funciones eran adversas para las masas, estimulando así la ineficiencia y la corrupción, y permitió el acceso de plebeyos ricos a la nobleza de la robe, desviando sus riquezas de la empresa productiva al servicio del Estado, al tiempo que los eximía de cualquier impuesto. A pesar de la multiplicación de cargos y funcionarios, la corona se vio obligada a confesar en la empresa privada, confiar en la empresa privada para obtener el grueso de sus impuestos. Estos individuos, generalmente ricos financieros, acordaban con el Estado pagar una suma global de dinero a cambio del privilegio de recaudar ciertos impuestos especificados, como podían ser las AIDES, impuestos indirectos aplicados a una amplia gama de mercancías. La odiada Gabelle, originalmente un impuesto indirecto sobre la sal, que se hizo fijo sin tener en cuenta la cantidad de sal comprada o consumida, y en especial los numerosos aranceles y peajes que se obtenían del tránsito de mercancías, tanto dentro del país como en las fronteras. En los últimos 2 decenios del siglo XVIII, bajo la influencia de la figura y de los fisiócratas, algunos de los sucesores de Colbert, sobre todo el economista Jacques Turgot, intentaron de hecho reformar el sistema y crear un comercio interno libre. Al final, sería la incapacidad del sistema fiscal para producir suficientes beneficios lo que condujo a la convocatoria de los Estados Generales de 1789, principio del fin del antiguo régimen. Muy bien, principio del fin del antiguo régimen. Muy bien, entonces miren, aquí estamos viendo las dificultades de sostener o de producir una manufactura que fuera eficiente como en el caso de Inglaterra. ¿Cuáles eran los principales? A ver, una pregunta. ¿Cuáles son? Aquí van a ser los comerciantes
perdón, es que mi vecina se está rascando. ¿Cuáles son los principales formas de que un capitalista, aunque el capitalista estamos aquí hablando de un término que todavía no está tal cual, ¿no? Pero ¿cuáles serían los recursos de las personas de los que se dedicaban a la manufactura? Ya estamos aquí viendo cómo eran las estrategias de estas empresas que estaban surgiendo, de estas manufacturas que estaban surgiendo. A ver, ¿cuáles eran? A ver, Alfonso, ¿cómo era la manera de hacerse de dinero de las personas, no de la nobleza, sino de individuos que estaban produciendo mercancías? Tal vez con el comercio. Aquí está planteado. Mira, dice, estos individuos generalmente ricos financieros acordaban con el Estado pagar una suma global de dinero a cambio de privilegios de recaudar ¿qué? Impuestos. Como Aidez y Gabel, ¿no? Entonces, las estrategias para los individuos, para distintos individuos de hacerse de dinero eran, dijo Alfonso, y si está bien, como comerciantes, otros prestaban dinero, pero aquí la estrategia de muchos de estas personas era, o de estos grupos era, yo voy a asegurarte por parte de a la nobleza le decían, al rey le decían, yo te voy a asegurar de una cantidad de dinero, pero tú dame esta concesión de cobrar impuestos. Y por eso los fisiócratas, que también ustedes lo tienen que ver en la materia de pensamiento económico, los fisiócratas va a ser un grupo de algunos son, bueno, el principal representante de este grupo es un doctor, es un médico que se llama Quesnay, y Quesnay va a liderar a estos fisiócratas. Son los primeros. Fisiócratas significa que ven en la tierra, no en la tierra, sino en el producto neto, ven el valor, como una economía, como un país puede ser rico. Y para ellos, el producto neto se obtiene de la agricultura. Por lo que estos fisiócratas van a crear distintas teorías, distintos planteamientos, y uno de estos de política económica va a ser un impuesto único, justo porque había muchísimos impuestos que hacían que fuera muy tortuoso poder desarrollar al principio, con los fisiócratas, una agricultura, y para Colbert una industria manufacturera como la de Inglaterra. O sea, lo que querían Colbert principalmente, sí, pero lo que quería Colbert principalmente era que se hiciera una industria manufacturera que les permitiera tener estos recursos y poner en orden al Estado. Los gastos que se pedían por parte de la nobleza, específicamente el rey, el ejército y las distintas concesiones que hacían que hubiera cargos que a veces hasta fueran contraproducentes estos cargos, así como los impuestos, provocaban que este desarrollo de la industria, de la manufactura, fuera cada vez más difícil y por lo tanto más complicado hacerse de recursos. Al final, Colbert estaba intentando que las finanzas fueran lo más prudente posible, pero pues tenía muchos otros hoyos, ¿no? Donde se fugaban estos posibles ingresos que se tenían. De que había ingresos, había, de que estaban mal repartidos o de que se usaban en otras cosas que no fuera en una parte productiva, pues eso estaba pasando hasta que la Revolución Francesa pues la convocatoria de estos estados generales va a provocar pues, todo lo que acabamos de ver en la película y que ustedes aparte pues ya lo estudiaron y ya lo saben. Entonces ya no estamos dando este elemento. Bueno, nos quedamos en la página, a ver, déjenme ver, ¿qué página es esta? Esta es la 24 y eso implica que vamos a empezar con la 25, para que los que se acuerden, nos quedamos entonces en la 25. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo que irme 2 minutos antes porque tengo que llevar a un enfermito al dentista que no se supo atender a tiempo. Entonces, nos vemos el martes. Ya estamos a puntito de terminar. Ya,
casi se van. Ya casi, ya casi nos vamos a descansar. Recuerden que regresando de vacaciones tienen que estudiar todo esto, así que lean. Y por favor, lean Heilbronner, porque el martes vamos a terminar y vamos a empezar con Heilbronner. Entonces, por favor, lean Heilbronner. Está bien facilito, no es complicado. Bueno, todas las lecturas que les han tocado están fáciles, ¿no? Comín es un poquito así como Max Weber, pues sí, fue lo más complicado, pero todos los demás estuvieron así. Es para que se vayan agarrando callo, para que cuando les toque leer a Marx, digan, ay, Marx está facilísimo, porque hay unos autores que cuestan más trabajo que otros. Bueno, cuídense mucho, suerte en su examen, pórtense bien. No, maestra. Bye. Adiós, Jaime, profesora. te voy a molestar. Profesora. Iniciamos mis